Buenas y bienvenidos a una pizarra más de Taking Risk. Primero de todo, daros las gracias porque en el episodio anterior ha tenido muchas visitas, la verdad, más que la media. Así que, bueno, espero que os esté gustando este formato. Os prometo que Juan volverá, así que, bueno, no os preocupéis. Bueno, y hoy tenemos una semana... Pues la verdad es que bastante clave. Ayer ayer era el denominado Día de la Liberación, porque Trump, ya anunciaba las tarifas y los aranceles que iba a imponer al resto del mundo. Y la verdad es que para los inversores y para los que estamos todos los días en los mercados, era una fecha pues señalada desde hace varios meses, ¿no? Y bueno, la verdad es que está siendo muy importante. La sangría en los mercados está siendo brutal. Pero bueno, quiero dar un mensaje un poco diferente. Si queréis analizar al detalle los datos de aranceles, bueno, un montón de canales financieros ya los han dado. Creo que sería un poco hablar de lo mismo. Así que quiero darle otro prisma a este capítulo, a esta pizarra de Taking Risk. Y bueno, tengo varios temas preparados. Vamos a hablar un poco de las tarifas y bueno, espero no alargarme mucho. Y como ya sabéis, lo hacemos en formato de que va todo seguido, sin cortes, así que espero que salga todo genial. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar a hablar del oro, que bueno, a los de la comunidad ya les he estado advirtiendo un poco de cómo gestionar el oro ahora mismo y de momento me está dando la razón. Luego vamos a hablar de datos positivos a corto plazo que pueden dar grandes rentabilidades, aunque ahora lo veamos todo muy negro. Tengo varios datos curiosos también que me voy guardando a lo largo de la semana, que bueno, siempre está bien tomarse este tema de las finanzas a veces con algo de humor. Luego datos blandos. Si no sabéis de qué os hablo, os podéis ver el capítulo anterior donde hacía una comparación entre datos duros, por así decirlo, y datos blandos, así que ir a verlo si no lo habéis visto aún. Aquí os voy a hablar de la liquidez, que es un tema en el que cada vez estoy profundizando más. Me gusta mucho ver las cañerías del sistema monetario y de la economía. La verdad es que aquí va a ser un punto central hoy de la explicación. También tengo alguna foto de las tarifas más importantes y los siguientes pasos de la liquidez, que me parece un tema bastante curioso, que quiero seguir profundizando porque sí que he estado estudiando este tema, pero me falta aún mucho conocimiento. Es un tema más complicado, es un tema de finanzas en la sombra, de banca en la sombra, de cómo interactúan diferentes agentes dentro de la banca y del dinero. Y bueno, quiero seguir profundizando mucho, pero os voy a traer alguna pequeña perla, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por el principio, por el oro. Está haciendo récords de rentabilidad. Está todo el mundo hablando del oro y bueno, vamos a ver si es momento, si no es momento y cómo gestionarlo, ¿no? Como vemos, es la mejor rentabilidad en el primer trimestre de la historia del oro. A ver, vamos a empezar a colorear. Bueno, como veis en la flecha verde, aquí os dibujo otra, es el mejor comienzo de año de la historia del oro, del primer trimestre. Bueno, de la historia no, pero de hace muchísimos años sí. Entonces, muchísimo cuidado porque a corto plazo puede haber una recogida de beneficios y esa euforia, ahora que ya está en todos los canales de televisión y en todos los lados, pues puede ser momento de recoger parte de esos beneficios. Bueno, aquí traía una captura de pantalla sobre compras del CME en el oro en marzo en el mes pasado, que las compras están siendo masivas, la verdad, y todos los grandes bancos a nivel
bancos centrales se están haciendo con un acopio de oro brutal, brutal. Y como os decía, el oro sube más de un 19% en el primer trimestre de 2025, que es la mayor ganancia trimestral desde el 86, no de la historia, pero desde el 1986. Como por aquí vemos la anterior y aquí es donde nos situamos ahora mismo, vemos que el comportamiento ha sido brutal, pero pues está bastante extendido, lleva pues bastantes meses de subida, como podemos ver. Entonces está cayendo un poquito. El oro, yo soy partidario de siempre tenerlo en cartera y eso es una realidad. Es de los pocos activos que te aportan una descorrelación real. Muchas veces con Juan lo hemos hablado aquí en el podcast, de que mucha gente se piensa que está que tiene una cartera descorrelacionada, pero en realidad tiene muchas cosas, pero todas se dirigen en la misma dirección. El oro no. Y una vez más lo estamos viendo. Cuando la economía está sufriendo, el oro va por otro lado. Entonces siempre es bueno tener oro en cartera, aparte de porque es un activo real, es escaso, todo eso que ya sabemos, pues por el tema de la descorrelación y por amortiguar esas caídas, siempre está bien. Entonces el oro, cuidado a corto plazo, lo único que os digo, pero siempre es interesante si empieza a corregir por algún motivo, pues siempre es un buen momento para entrar, así que nada, a corto plazo con cuidado, pero el oro un gran activo, como llevan diciendo muchos analistas y como está demostrando a lo largo de la historia, ¿no? Aquí vamos a irnos a los datos positivos que hay a corto plazo, porque ahora se ve todo muy negro con las tarifas de Trump, con los aranceles, un cambio de paradigma, todo eso, pero la realidad es que Trump tiene bastante poder, pero no tanto como mucha gente se piensa, y hay muchos datos alrededor, hay muchos lobbies, hay muchas agentes que tienen poder que también están actuando y que el cambio de paradigma a mí me cuesta verlo debido a todas las agendas que hay por detrás. Pues eso, hace que Trump pueda hacer movimientos, pueda forzar temas en el comercio internacional, pero tanto como un cambio de paradigma a mí me cuesta verlo. Pero bueno, luego profundizaremos en el tema de los aranceles. Vemos como el gasto de consumo ajustado a la inflación aumentó ligeramente en un 0,1%. Aquí vemos este rebote. Por lo tanto, podemos ver que el consumo sigue aumentando. El diferencial entre ingresos y gastos lleva una tasa de ahorro a su nivel más alto desde junio de 2024. Bueno, eso nos quiere decir que el consumo sigue aumentando, aunque menos de lo que le gustaría a la economía, aunque haya rebotado, y la gente está ahorrando un poco más. Por otro lado, inflación, lo venimos compartiendo aquí desde hace pues ya varios capítulos, incluso 1 o 2 meses, que la inflación no lo vemos como un problema en este año por los datos que estamos viendo. En inflación lo veíamos y la inflación efectivamente tiene esa tendencia a la baja, que no tan exagerada como en inflación, pero sí que nos está llevando por un camino que bueno, al principio de año se pensaba que iba a ser un problema y ahora el problema parece de crecimiento. Entonces, bueno, la inflación parece bastante controlada. Trump es un tema que tiene bastante atado y, como ya dijimos en octubre del año pasado, Arabia Saudí, pues la estrategia a largo plazo en estos años es regar básicamente todo el mundo de petróleo para para aumentar la cuota de mercado. Entonces, la inflación y el petróleo, por ese tema estamos bastante tranquilos, la verdad. Por otra parte, el gran Charlie nos hace otro gráfico maravilloso. Y bueno, vemos cómo el precio de las casas
se ha ido manteniendo conforme la inflación. Esto pondrá muy contentos a todos los tenedores y a todos los que se dedican al real estate, porque han mantenido bastante bien el poder adquisitivo con respecto a la inflación. Entonces, bueno, otro dato positivo, no tanto a corto plazo, bueno, lo he metido aquí en este grupo, pero bueno, es un dato que le gustará a los que poseen real estate en Estados Unidos. Y aquí veíamos, este recorte es del último informe de JP Morgan del primer trimestre de este año. Y bueno, vemos cómo hay gente que dice que, bueno, está todo el mercado caro, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos cómo sí que el top 10 está en un PER alto de un 24x, que la media está en 20, pero es que, como vimos en la crisis de las .com, llegaron hasta un PER de por 40, que es una brutalidad. Entonces, hay mucha gente asemejando esta crisis entre comillas, la crisis de la inteligencia artificial, con la de las .com. Aquí también lo hemos hablado de primera mano, pero para eso aún queda ese último arreón, por así decirlo, esa última euforia, que aquí de esa euforia llevamos hablando muchos capítulos, de que tiene que llegar para que de verdad luego haya ese pinchazo de la burbuja, porque algo hay que tener claro, y es que en los datos blandos que hablábamos de sentimiento, etcétera, etcétera, luego lo veremos, pero ninguna crisis ha empezado cuando todo el mundo estaba ya bajista, ¿no? Entonces, aún le queda recorrido a este mercado en cuanto a valoraciones. Está caro, pero le puede quedar aún recorrido y estar más caro, es lo que quiero transmitir. Y vemos como el resto de stocks están aún por 18, que aún le puede quedar recorrido. No digo que esté barato, pero digo que está caro, pero que puede estar más caro. Así que, bueno, un dato positivo, a mi parecer, en el corto plazo, debido a que a esa euforia o ese pinchazo de una crisis real se da cuando las valoraciones pues pueden estar mucho más altas, ¿no? Vamos con los datos blandos. Como vemos por aquí, pues eso, confianza de los consumidores en el mercado de acciones. Lo vemos con, este es el gráfico que os decía anteriormente, lo vemos con una confianza súper baja, similar, bueno, mucha menos confianza que en el COVID y a niveles de 2008. O sea, esto es algo brutal. La gente está muy negativa, la gente tiene muchísimo miedo. Trump ha conseguido posponer todas esas inversiones y hacer esa política monetaria en base a la incertidumbre, al miedo, y lo ha conseguido. Los inversores no tienen ninguna confianza. Y aquí vemos este gráfico que me encanta, que lo he rescatado también aquí lo podemos ver del último informe de JP Morgan. Y es que podemos ver que siempre que ha habido estos escenarios de miedo, mira, junio de 2022, extremo miedo en los mercados por parte de los inversores, posteriormente más 17%. Noviembre de 2008, posteriormente el mercado un más 22%. Agosto de 2011, posteriormente más 15%. Y así lo podemos ver en diferentes escenarios. Luego, ¿cuándo ha habido de verdad recesión? Cuando el inversor confiaba en el mercado, decía que esto se iba a la luna, etcétera, etcétera. En enero del 2000, la crisis de las .com, pues una confianza en el mercado tremenda, menos 2%. Luego, en febrero de 2020, esto es un caso un poco extraño, justo antes del COVID, y luego en abril vemos como el inversor confiaba mucho en el mercado
se desplomó el mercado, pero luego recuperó muy pronto y por eso aquí cuentan como un más 29. Pero a lo que voy es que cuando se han dado grandes rentabilidades es cuando el sentimiento era muy pesimista, igual que ahora. Bueno, de hecho, aquí lo podemos ver, ¿no? Cuando el sentimiento era bajista, los retornos medios han sido a 12 meses de un 24%. Cuando los sentimientos estaban en su peak, en su punto álgido, los retornos han sido de un 3%. Entonces, este gráfico me parece brutal, sobre todo para ese sentimiento contrario en que hablábamos la semana pasada y un poco para ver que hay que mantener la calma, hay que tener la tesis bien aprendida. Y bueno, este gráfico os lo voy a limpiar aquí de las notas, pero es para que os lo guardéis y mantengáis la calma cuando todo el mundo está diciendo que esto va a haber un cambio de paradigma y va a haber una crisis mundial, ¿no? Aquí esto parecido, la confianza del consumidor también está por los suelos. Y este es otro gráfico sobre los CEOs de las compañías que también son sometidos a este tipo de análisis de confianza. Y la verdad es que se ha desplomado de una manera brutal, pues a niveles, pues eso, 2010, 2012, cuando todo el mundo estaba quebrando, a niveles de... Bueno, esta variable es otra, pues a niveles de 2022, cuando estaba la guerra de Ucrania, incluso más de esos niveles. Un poco el sentimiento de los CEOs, al fin y al cabo, sí que tienen más información, tienen más poder sobre las empresas, pero al fin y al cabo son personas y se dejan llevar también por este sentimiento, ¿no? de las masas. Entonces, pues podríamos hacer esa lectura contraria, en esa lectura de que cuanto más pesimismo, pues mejores decisiones y con la cabeza más fría hay que tomar. Entonces, bueno, súper interesante un día más estos informes contrarians y bueno, este gráfico me parece brutal y me lo guardaré porque igual lo saco alguna vez más en alguna otra situación. Vamos ya, bueno, con algún dato curioso sobre el performance de lo que llevamos, ¿no? de año. Veíamos como las mineras de oro y el oro estaban liderando, la plata también se ha subido al carro, y luego veíamos pues eso, la energía, la verdad es que llevan un performance en lo que lleva de 2025 pues brutal. Y bueno, pues eso, el SP500 flojeando, este era un performance por sectores, ¿no? Aquí lo podéis ver un poco más detallado, qué sectores están tirando más de la economía. Esto es a principio de marzo. Por otro lado, también del informe de JP Morgan, tenemos pues qué industrias están utilizando más inteligencia artificial y un poco las previsiones en los próximos meses, ¿no? Y vemos como pues la información, el sector de la información, el sector de la educación también están utilizando mucha inteligencia artificial. Y vemos, a mí me llamó la atención pues el sector de healthcare, que está utilizando un 8%, el 8% de las firmas pues están utilizando inteligencia artificial, pero la previsión de crecimiento es mucho mayor, ¿no? Es mayor que, por ejemplo, que la media, básicamente. Y que, pues eso, el tema de entretenimiento y tal. Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco los sectores que se están aprovechando más y oportunidades que puede haber en un futuro, ¿no? Así que, bueno, y también el crecimiento del real estate con respecto al 2023 y el sector de la educación ha crecido mucho en inteligencia artificial. Así que, bueno, también otro dato un poco curioso. Aquí esta foto me parece bastante curiosa debido a que en algún podcast he escuchado
que claro, ahora, ¿qué hacemos los jóvenes, no? Si parece que llegamos al Monopoly, que de la vida de, pues eso, de comprarnos una casa, está todo muy caro. Comprar acciones, están muy caras. Comprar private equity, pues también hay muchas compañías sobrevaloradas. ¿Dónde entramos, no? Y aquí vemos como hay unos en la imagen, en la parte izquierda, que como que saben jugar este juego y los de la parte derecha pues están pues eso, agobiados y lo que podría ser, esto podría ser el 99% de la sociedad y esto el 1% que está sabiendo jugar el juego, ¿no? Entonces aquí intentamos pues un poco aprender a manejar nuestras finanzas, por lo menos en la parte de la inversión directa en bolsa y dar algún tip para empezar a jugar mejor ese juego, ¿no? Y cambiarnos de lado. Así que, bueno, me ha parecido curiosa para que la veáis. Y un poco ahora enlazaré con las tarifas de Trump, pero este es un meme que me ha parecido bastante curioso, y es que Trump ha puesto aranceles a una isla del Océano Índico en la que solo viven pingüinos y no hay registrado ningún humano en esas islas, ¿no? Entonces, bueno, hoy había muchos memes también de la comparecencia de Trump y eso, ha puesto aranceles hasta una isla donde solo viven pingüinos. Un poco era la gracia, ¿no? Y este es el análisis de JP Morgan que os estaba hablando, por si lo queréis ver. Me he guardado aquí el documento para poderlo verlo yo también alguna vez. Así que nada, pues lo sacaron el 31 de marzo, así que información actualizada. Y vamos un poco con las tarifas de Trump, con los aranceles y básicamente por lo que me he podido informar y la opinión que tengo yo personal, es que los aranceles que sacó ayer es una vez más para tensar la cuerda, y los que van a entrar en vigor sí o sí a corto plazo, pasado mañana, son los del 10%. Y si os disteis cuenta, dijo que el resto de aranceles, los recíprocos y las barbaridades que ha puesto, pues por ejemplo, China un 34% de aranceles y pues India un 26%, lo ha pospuesto y dice que lo iba a implementar el día 9, más tarde. Entonces, una vez más, quiere negociar, ha querido tensar la cuerda un montón, y si nos damos cuenta, a los que más caña les ha dado a priori, que eran Canadá y México, no entran en estos aranceles, por lo tanto no quiere problemas con los socios americanos cercanos a Estados Unidos. Y la parte yo creo que más perjudicial ha sido para Asia, ¿no? Entonces ahí yo creo que quedan muchas negociaciones hasta el día 9 de abril. Y la verdad es que el mercado ha descontado estos aranceles, esta bestialidad de aranceles. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Que una vez descontado esto, si se ponen a negociar, por ejemplo, me parece que Japón ha comentado que ellos no pondrán aranceles a Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos no tendrá que ponerles tantos aranceles a ellos. Entonces, si este tipo de negociaciones hacen que el comercio, no solo que haya más aranceles, sino que con esta negociación se reduzcan aranceles, puede ser un movimiento contrario, incluso positivo para las bolsas. Es un escenario muy positivo, que no sé si va a pasar, pero una vez más Trump lo que ha querido ha sido negociar y bueno, en esta semana próxima o en las próximas 2 semanas va a haber un montón de negociaciones para ajustar estos aranceles y lo peor, ya estaba descontado, los aranceles que ha puesto en la famosa tabla han sido peor y ya han sido descontados, entonces la capitulación puede estar más cerca. Sí que es verdad que ha perforado el suelo que veíamos hace 2 semanas, pero la capitulación parece estar cada vez más cerca, ¿no?
aquí un poco lo que os decía, México y Canadá no están en la lista, ya que Estados Unidos seguirá eximiendo los bienes que cumplan con el TEMEC, que pues una regulación, ¿no? Entonces, bienes que cumplen con el TEMEC, aranceles del 0%, bienes que no lo cumplen, arancel del 25%, y bienes no TEMEC, pero de energía y potasa, estarán sujetos a un arancel del 10%. Entonces, desde el punto de vista que para México y Canadá, las órdenes existentes bajo la ley han dictado que no se ven afectadas por esta nueva orden. Entonces, bueno, tanto revuelo que causó México-Canadá, que Canadá iba a entrar en recesión si efectivamente se ponía en marcha los aranceles que decía Trump, pues al final vemos cómo por esa parte se ha suavizado bastante, ¿no? Y aquí vemos una vez más la estacionalidad con respecto a la anterior guerra comercial con esta. Sí que es verdad que ahora hemos visto pues mucha más bajada, mucho más castigo por la parte de los mercados. Este gráfico muy actualizado es del día de la liberación, que justo estamos ahí. Y por la estacionalidad ya tendríamos que estar tocando suelo y volviendo pues eso a un mercado más alcista. Entonces tenemos que ver si la capitulación se ha terminado ya, pero bueno, la estacionalidad, el haber descontado estos aranceles extremos y todo esto nos hacen pensar que la capitulación mínimo está cercano. Vale, pues un poco todo esto repasado, vamos a lo que más me está interesando últimamente y lo que le estoy viendo mucho sentido de cara a analizar el mercado en su conjunto y no a otro tipo de análisis quizá más fundamental, porque vemos que luego los resultados es que el mercado es muy difícil batirlo. Lo que más me está interesando ahora mismo y lo que, bueno, veo más aplicable para el largo plazo, poder analizarlo y tener un poco más de certeza acerca del futuro, es todo el tema de la liquidez, ¿no? De la liquidez del sistema, de entender cómo funciona el sistema financiero, que está, bueno, de la mano de Cross Border Capital de Michael Howell. La verdad es que lo estoy siguiendo mucho últimamente, estoy intentando aprender un montón y aún me cuesta mucho porque hay muchos conceptos de esta diapositiva que aún me cuesta entenderlos bien, cómo funciona todo el mecanismo. Entonces, básicamente esto es en donde quiero profundizar en los próximos episodios, para ver cómo se lubrica pues todo el sistema, ¿no? Y un poco por qué me ha entrado tanta curiosidad con esto de la liquidez global y todo esto. Porque, como podemos ver aquí ya solo con esta imagen, es que en mi cabeza yo lo sitúo como que hay dos mundos. El mundo de la economía real y el mundo financiero, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que este es el mundo real, el PIB que genera el mundo, que son pues 80 trillones, esto es de hace unos años, ¿vale? Es una diapositiva de hace unos años, ahora es mucho más en los dos círculos. Pero el mundo es capaz de generar un PIB de 80 trillones y la liquidez global es de casi el doble. Entonces, vemos como antes el mundo financiero dependía del mundo real, cuando toda esta liquidez, toda esta deuda, ¿vale? Cuando hablamos de deuda, liquidez, no son conceptos iguales, pero bueno, una se puede meter en la otra. No toda la deuda es liquidez, eso es a lo que me quería referir. Pero vemos como aquí está habiendo ya en los últimos 15 años o por ahí, está habiendo un cambio de paradigma brutal, porque lo que vemos en la economía real es algo... el mundo
básicamente, el mundo real es más pequeño que el mundo financiero, ¿vale? Entonces, mucha gente, bueno, la mayoría de economistas o de analistas se centran en analizar el mundo real, pues en analizar esas compañías, en analizar, pues, aspectos del mundo real, como pueden ser, por ejemplo, estos aranceles, que a los aranceles afectan al mundo real, pero luego hay otro mundo, que es el mundo de la liquidez, que es la liquidez global, que es mucho más grande y que afecta y que ha secuestrado, por así decirlo, al mundo real. Entonces, como decía anteriormente, el mundo financiero antes dependía del mundo real, pero ahora el mundo real depende del mundo financiero. Y esto es así. Entonces, bueno, aquí un poco quería poner la traducción para ver que el ciclo financiero mundial se sitúa junto al ciclo económico tradicional. A menudo lo precede, pero con frecuencia exhibe sus propias oscilaciones únicas, ¿no? Es un poco lo que os decía. Quiero que quede claro, pues, este concepto de que existen dos mundos, uno el real y otro el financiero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la degradación de la moneda, por así decirlo, afecta en el precio, digamos, en el mundo real, en forma de inflación, y lleva haciendo crecer los precios desde el 2000 un 88%, ¿vale? Esa es la inflación que nos cuentan, la inflación del mundo real, pero en realidad la inflación monetaria, la de ese mundo financiero, es de un 363%, que aquí cuanta más divergencia hay, más inflación total es la que se acumula y bueno, más pierden los que no tienen activos reales, ¿vale? Entonces, una cosa es lo que los cuentan de la inflación del mundo real y otra cosa es la inflación de ese mundo financiero por toda la creación de deuda que hay, que no toda se traslada al mundo real, pero sigue existiendo. Ahí es a donde quiero llegar. ¿Y qué estamos viendo? Aquí anticipábamos que China, luego tengo otro gráfico también, pues había adoptado unas políticas, que eso sí que es un cambio de paradigma para China, porque ha introducido en su política, pues eso, medidas fiscales y una pues expansión de esta, o una inyección de liquidez, pues nunca vista por los bancos chinos, ¿no? Aquí lo podemos ver como esta inyección de liquidez ha sido brutal en 2025 y esto, por supuesto, aquí lo vemos desde un punto de la liquidez global. Entonces, esto va a ser una inyección brutal para la liquidez global. Aquí vemos también, no solo en China, sino en Estados Unidos, como en 2025 se ha vuelto a reactivar pues todos estos flujos de dólares. Entonces, esto vemos que está avivando mucho más pues toda esta liquidez, ¿no? ¿Y por qué nos fijamos tanto en la liquidez? Que la liquidez la vemos aquí expresada como GLI, es esta, que es la línea negra, y los mercados tienen una correlación con la liquidez que hay brutal. Son los que más se benefician de esa liquidez. Antes veíamos que el aumento de precios en las casas de Estados Unidos ha ido muy ligado a la inflación. Entonces, toda esta liquidez la sufren los que no tienen activos, los que no tienen acciones, los que no tienen bienes raíces, los que solo tienen dinero. Esos son los que la sufren de verdad, y se pueden aprovechar los que, pues eso, tienen activos. Aquí vemos la correlación que tienen con Bitcoin y es brutal. Vemos cuando la línea negra se dispara, como automáticamente Bitcoin sube. Aquí lo vemos en porcentajes, ¿no? Aquí vemos porcentaje
de la liquidez cuando aumenta un 1%, cuando aumenta un 2%, cuando aumenta un 3%, y vemos cómo el porcentaje de Bitcoin se dispara en otras ocasiones y también se contrae cuando esa liquidez se reduce, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué estamos tan alcistas y aunque estamos viendo correcciones tenemos esa esperanza en el futuro? Porque la liquidez global en las últimas semanas ha tenido está teniendo un aumento brutal a nivel global. Pues, ¿por qué? Luego lo veremos también. Pero porque China, por ejemplo, ha inyectado una liquidez brutal, Estados Unidos también, y aquí lo estamos viendo. ¿Cuál es el movimiento que se espera viendo solamente este gráfico de Bitcoin? Pues bueno, lo podéis ver perfectamente, ¿no? Pues un movimiento al alza bastante importante. Aquí a Michael Howell no le gusta la M2. Ayer estuve viendo algún vídeo de él y dice que es un indicador arcaico, pero la M2 digamos que no recoge toda esa liquidez, pero sí una parte, ¿no? La parte, por lo que tengo entendido, de los bancos comerciales, que es solo una pata de toda la liquidez que hay global, pero bueno, por lo menos vemos algo. Aquí vemos cómo la liquidez, en primer lugar, se correlaciona con Bitcoin 108 días después. Eso quiere decir que es un indicador muy adelantado, o sea, 100 días adelantado con respecto al precio. Y esto es un indicador que yo no lo he visto fuera de esto, por eso me está entusiasmando tanto, ¿no? Aquí vemos cómo la correlación de Bitcoin con la M2, que es una parte de esa liquidez, es brutal. Y aquí vemos este gráfico que lo analiza al detalle. Aquí el día de ayer, del 2 de abril, cómo se situaba. Aquí cómo hace el bottom, el mínimo de la M2 actualmente. El 6 de abril, esto todo es aproximado. Igual no es el 6 de abril, no es una correlación 1-1, pero es una correlación muy, muy, muy fuerte. ¿Vale? Y luego vemos la subida brutal que ha tenido la liquidez en los últimos tiempos y como al ser un indicador tan adelantado, pues lo que hacemos es correr la línea de la liquidez hacia adelante y así vemos un poco cómo se ajusta, ¿no? Y creamos un indicador adelantado. Entonces, ¿por qué somos tan alcistas? Porque Bitcoin se correlaciona mucho con empresas tecnológicas, como el Nasdaq, está muy sensibilizado con todo este tema de la liquidez y bueno, esta correlación está siendo brutal. Entonces, bueno, puede haber capitulación por todo lo que hemos dicho anteriormente y además por estos factores que estamos viendo ahora mismo. Aquí un poco confirma lo que decíamos antes, que la correlación, ¿no? La correlación empieza a ser efectiva con un lag de pues 9, 10, 11 semanas, que viene a ser pues eso, entre 70 y 100 días se empieza a correlacionar, siendo antes el movimiento de la liquidez, que es lo importante, ¿vale? Si monitoreamos ese movimiento de la liquidez, pues luego podemos ver qué movimiento van a hacer pues esos activos de riesgo más ligados a la liquidez, ¿no? Y no solo depende de la liquidez. Esta diapositiva podemos ver que han estado analizándolo y un 40% del movimiento depende de esa liquidez, que es brutal. Otra parte es del precio del oro, que hemos visto un aumento espectacular. Ya tenemos más del 50% de los ingredientes. Aquí vemos otro ratio con el oro y aquí este 22% del apetito por el riesgo que pueden tener los inversores, que es otro 22%, que es lo que nos falta ahora, pero viendo que el resto de los quesitos suman un potencial bastante grande, pues nos hace pensar que esos movimientos se pueden dar por fin, ¿no? Llevamos bastante tiempo alcistas, hemos reconocido que bueno, no esperábamos tanta corrección,
pero se puede estar dando una serie de situaciones para ver capitulación, para, pues, un poco hemos visto el sentimiento contrarian que se puede dar una vez más, todo este tema de la liquidez que lo intentaré explicar en los próximos programas mejor y viendo quién actúa, los bancos centrales, bancos comerciales, la banca en la sombra, que también es muy nombrada. Entonces lo intentaré hacer de la manera más fácil posible y eso querrá decir pues eso, que yo también lo aplico y que lo entiendo bien. Y luego los próximos pasos de la liquidez, ¿cuáles pueden ser y cuáles estamos viendo que son? Porque esto eh, no son noticia normalmente, no son tan populares, también porque entiendo que todo este tema de la liquidez, de los flujos monetarios, es un pelín más difícil de entender, las conexiones entre un tipo de bancos y otros, dónde se sitúa la liquidez de verdad y todo eso. Pero bueno, ¿qué estamos viendo? Pues un aumento de préstamos de los bancos comerciales, facilidad para conceder préstamos. Luego el estímulo de China, que ya lo hemos comentado, que es brutal y que lo podemos ver aquí. La M1, que es un poco más incompleta que la M2, pero vemos este estímulo brutal, nunca visto en China. Entonces eso para la liquidez global es increíble. Luego, posible fin del QT de la Reserva Federal. Ya hemos visto que están reduciendo el ritmo y eso puede ser un QE encubierto, no es un QE, pero si reduces el ritmo al que lo estabas haciendo, pues eso es que la liquidez que estabas quitando la quitas a menor ritmo, entonces una buena noticia. Luego, la relajación regulatoria para los bancos, que esto es unas medidas que ha propuesto Trump y que no han suscitado tanta euforia, pero esto es lo que de verdad es importante, ¿no? Por otro lado, vemos el debilitamiento del dólar, que además hoy exactamente el dólar se ha metido una castaña brutal y eso favorece ese comercio en dólares y por lo tanto esa liquidez. Y luego que Europa se ha quitado todos los cinturones, relajación de austeridad en Europa brutal, han dado vía libre a Alemania para hacer lo que quiera, gasto en defensa y gasto de todo. Eso lo que provoca es una mayor deuda, mayor liquidez a unos niveles brutales. Entonces, todo este análisis sobre la liquidez y lo que vemos que de verdad importa en los mercados no está saliendo tanto en las noticias, pero si lo coges todo en conjunto, Trump dándole facilidad a los bancos, China haciendo unos estímulos históricos y Europa desatada en cuanto a la creación de deuda y a olvidarse del ratio de deuda PIB y todo eso, pues vemos como todas las noticias actualmente son negativas, son de que va a haber un cambio de paradigma, de que Donald Trump se está destruyendo Estados Unidos, etc, etc, pero por otro lado vemos que la liquidez ya está aumentando y tiene una correlación con Bitcoin y en realidad con toda la economía, porque es lo que permite pues refinanciar, que los que ya están endeudados se puedan seguir endeudando, que es la clave para ese crecimiento que no tiene por qué ser bueno. De hecho, no es bueno. Todos los libros de economía no tiene sentido que la deuda sea mayor que el PIB, pero hay que hacer el análisis que nos está tocando vivir, independientemente de que se pueda corregir, no, eso ya es otro debate, pero lo que a mí me gusta analizar es lo que tenemos y en base a lo que tenemos vamos a jugar las cartas que están sobre la mesa, ¿no? Entonces, independientemente de que esto sea bueno o no y de que sea bueno o no aumentar la liquidez, es lo que permite al sistema seguir creciendo. Estamos viviendo en un sistema así y hay que analizarlo y han conseguido, el mundo financiero ha conseguido secuestrar al mundo real y ser mucho más grande que el mundo real. Entonces, por eso me parece súper interesante. Y un último dato que os quería dar es que la M2
la he monitoreado y en los últimos 6-7 años ha ido creciendo a un 6% anual, ¿vale? Y hemos visto que el PIB en Estados Unidos pues ha oscilado entre un 2-3% de crecimiento de PIB. ¿Esto qué pasa? Y juntando estos dos mundos que digo que hay, casualmente el SP500 está haciendo, bueno, tiene, lo hemos visto históricamente, un 8% de rentabilidad anualizada, 8-9% de rentabilidad anualizada. Eso, si juntas los dos mundos, el financiero con el real, si el financiero crece a un 6% y el real crece a un 2-3%, pues ahí vemos la rentabilidad del SP500. Así que voy a empezar a analizar más ese mundo financiero. Tiene más peso de lo que mucha gente se cree y creo que es la clave para manejar bien todas estas tendencias a nivel mundial. Así que lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha sido bastante intenso, espero haberme explicado bien. Espero que os guste un poco más de claridad. Y no todo es Trump, no todos son los aranceles, hay muchas más cosas que analizar. Y bueno, bienvenidos a esta pizarra. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao.